En esta cápsula nos vamos a dedicar a la ciudad de Buenos Aires, modificada a lo largo del periodo de este territorio revolucionario. Como vimos en la cápsula presencial, el modelo que se va a tomar tanto para las intervenciones en ciudades existentes como para el trazado de nuevas ciudades es el plan de Haussmann para París solicitado por Napoleón III. En este caso, lo que requería París era poder ingresar rápidamente hacia los espacios en donde tenían lugar las distintas revoluciones, sublevaciones que hemos visto a lo largo del siglo XIX en Europa, y para esto tanto la apertura de calles sobre ese trazado que era casi en su totalidad correspondiente a la Edad Media, como el trazado de las diagonales para que la milicia pudiera llegar rápidamente a estos focos de revolución, son los que caracterizan en su mayor parte la traza, la trama y el tejido en este tipo de intervenciones. Con ese modelo de intervención siempre tengamos en cuenta el territorio en el cual estaba inserta esta ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, de este nuevo Estado-Nación. En esa posición sobre la desembocadura del Río de la Plata sobre el océano, Buenos Aires va a seguir controlando tanto la política como el entorno social de la nueva nación. Y sobre todo está ubicado, como en el mapita que hemos visto varias veces, en el borde de ese territorio controlado. Por lo tanto, este va a ser una de las limitaciones que tiene el desarrollo, la expansión, la inercia dinámica de este territorio. Más de cerca sobre el territorio central, Buenos Aires es la primera parte de la expansión de la gran ciudad que hoy sigue siendo la capital de la República. Incluso mantiene ese atractor sobre el territorio que tenía en un inicio. Si de nuevo se fijan en el planito que tenemos en el costado, tanto los tendidos de las vías del tren como las de los cables del telégrafo, que era lo que comunicaba en esta época todo el territorio, se están centralizando sobre esta región central de la República Argentina. Y todo tiende a converger hacia la ciudad de Buenos Aires y desde allí, desde su puerto, parte toda la producción de materia prima que se exportaba hacia Europa. Buenos Aires entonces la entrada y la salida de todo el sistema agroexportador desde y hacia el nuevo. Este mapa que ya hemos visto les vuelve a mostrar esas mismas condiciones del territorio, como las sucesivas fronteras que tienen marcadas respecto a el dominio del territorio por el indio, es lo que va a frenar este avance de los tendidos de las líneas tanto del ferrocarril como del telégrafo, todas las que conducen hacia el puerto de Buenos Aires. Recién la consolidación del territorio por parte de Roca va a poder dar paso al desarrollo completo de este modelo agroexportador que hemos revisado para este territorio revolucionario. En estas condiciones, tengan en cuenta además que entre 1852 y 1861, Buenos Aires y el territorio que se entiende que controla se separan de la Confederación. Y efectivamente manejan, o al menos en los papeles se entiende que manejan, todo lo que tienen pintado acá de verde y efectivamente lo que manejan es lo que tienen en verde oscuro. Durante este breve periodo de tiempo, aún así, hay intervenciones significativas dentro de la ciudad, porque siempre se la entiende como esa entrada, ese puerto, esa imagen que el nuevo Estado-Nación da frente al resto de las naciones contemporáneas. Miremos entonces las modificaciones en la ciudad de Buenos Aires como capital de la República Argentina durante el periodo del territorio revolucionario. Mirando ya la ciudad, este mapa les muestra primero la ciudad dibujada por su propia administración de obras públicas municipales hacia 1895, prácticamente cuando va terminando el periodo que estamos estudiando. Lo primero que podemos advertir es que la propia ciudad, el asentamiento, tiene un límite, después hay otro asentamiento y otro más, esto es Belgrano, este es Flores, es decir, hay un espacio medianamente rural entre estos asentamientos, límites que actualmente ya no existen. Y que sobre el centro del desarrollo de la ciudad, a partir de la traza fundacional de 9 por 16 manzanas que tengo ubicado como por ahí,
es el espacio que está más consolidado, más densificado en cuanto al análisis de, por ejemplo, la trama y el tejido. El trazado sigue siendo un trazado regular y sobre ese trazado regular vamos a empezar a advertir las intervenciones. La primera modificación singular va a ser la apertura de la Avenida de Mayo, que va a unir la Plaza de Mayo y todas sus modificaciones con la Plaza del Congreso y la construcción de las dos sedes, o la modificación y construcción de las dos sedes, que son el soporte del Estado-Nación, junto con tribunales que se va a ubicar también en uno de los extremos de las intervenciones. En este escenario, entonces, lo más importante es entender cómo la ciudad capital va a generar ese tipo de transformaciones para consolidar una nueva identidad en cuanto a la arquitectura y el urbanismo frente al resto. Este otro mapa, en cambio, anterior de 1887, les muestra solamente ya en la ciudad, porque está ejecutado como plan de mejora para la municipalidad bajo la intendencia de Crespo. Acá tienen de nuevo marcado la traza fundacional de la ciudad de Buenos Aires y la intención de cómo el trazado de nuevas avenidas y de diagonales pueden llegar a unir los puntos focales más importantes de la ciudad ya existente. En este caso, la idea del París de Haussmann está presente y es la que va a dar pie después para el plan definitivo. Sin embargo, este plan de mejora es el que va a generar la apertura de la Avenida de Mayo, un planito que es más contemporáneo, no tiene que al costado, y que divide la traza y la trama y el tejido existente para generar una vinculación entre la nueva Plaza del Congreso y el edificio del Congreso y la ya existente Casa Rosada con la Plaza de Mayo, que también es modificada durante esta época. Todos los fijos se van a ir acumulando sobre este trayecto y o modifican fijos antiguos o incorporan fijos que son contemporáneos. La intención siempre al incorporar estos fijos es darle una imagen que sigue la imagen de París, que es el modelo de la ciudad y del urbanismo de la época. Siempre con la intención de pensar cómo esto se hace sobre un espesor histórico que ya tengo y sobre el que he ido acumulando fijos y rugosidades, el plan que ahora tienen en pantalla corresponde a lo que se denomina Plan Beauvoir o de embellecimiento y extensión, solicitado por los intendentes Alvear y Giraldes antes de la conmemoración de los 100 años de la Revolución de Mayo. Es decir, Buenos Aires se prepara para hacer el escenario de esos festejos y el plan urbano en sí va a seguir directamente el modelo de París. Si allá arriba tienen el modelo de París con las intervenciones marcadas en rojo y ven el plano del Plan Beauvoir, es prácticamente lo mismo, porque sigue la misma idea. Sin marcar entonces todos los fijos que se han ido incorporando, solamente los espacios que nosotros vamos a estudiar, como la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso, la Plaza Lavalle, la Plaza San Martín y el espacio de Recoleta. Todas esas marcas que ustedes van viendo ahí son aperturas, nuevas modificaciones sobre un tejido que ya existe y que van vinculando preferentemente espacios plazas con otros tantos espacios plazas. Siempre me fijo cuál es la primera rugosidad que tengo, que es el trazado fundacional, porque ahí voy a tener el mayor espesor histórico del territorio, mientras que voy añadiendo en las expansiones las sucesivas capas que voy a ir acumulando y, por supuesto, los nuevos fijos y los nuevos flujos. Este plan, que no se va a ejecutar en su totalidad, sí es el que va a marcar el desarrollo de la imagen urbana durante el último periodo de esta Buenos Aires modificada. Miremos ahora uno de esos espacios que les he señalado antes, como el que es el escenario de la mayoría de los acontecimientos, de los flujos y de las inercias dinámicas de este periodo en estudio. Las modificaciones de la Plaza de Mayo en este periodo se pueden dividir en tres etapas. La primera, entre 1800 y 1850, todavía se inicia durante el periodo del virreinato y después es el escenario de todos los procesos de la Revolución de Mayo. A partir de la construcción de la Recoba Vieja, el espacio plaza se divide en la Plaza de la Victoria, directamente relacionada con el Cabildo y la Catedral,
y la plaza del Fuerte en vinculación directa con la persistencia todavía del fijo del Fuerte en sí mismo. Tengan en cuenta siempre que sobre este eje hay una vinculación entre el espacio plaza, donde tienen sedes esos flujos tanto comerciales como políticos y religiosos, porque ahí están todas las sedes principales, e inmediatamente está el puerto y el río, es decir, que ahí se concentran todos los elementos que hacen de Buenos Aires un punto estratégico en el territorio. También dentro de este espacio plaza, la incorporación de este fijo que es la pirámide de Mayo va a ser un elemento significativo. Cualquiera de los fijos de los que estamos hablando va a tomar como lenguaje arquitectónico un neoclásico, porque es el que propone Bernardino Rivadavia, que lleva a cabo la mayoría de las reformas como secretario de gobierno de Martín Rodríguez, dado que se asocia a todo el periodo republicano también francés, y está en relación a la idea de la República del Derecho que tiene que ver con Grecia y con Roma. En esas reconstrucciones y en la pintura que tienen de este lado ven justamente esa utilización del neoclásico en el lenguaje arquitectónico sobre el espacio público, y en la reconstrucción de la ciudad en sí ven esa sucesión de espacios que les iba mencionando antes. Siempre la vinculación entre el espacio del poder, que es atravesado por los flujos a esos fijos que detentan la sede de dichos poderes, más la vinculación con el puerto, que hace singular y estratégica la posición de Buenos Aires. En sí, todavía los bordes de este espacio plaza que estamos tratando de reconstruir no están definidos en su totalidad. Una segunda etapa que podríamos considerar va desde 1850 hasta 1889. En esta etapa es cuando, al inicio, a partir de 1852 y hasta 1861, Buenos Aires se separa de la Confederación, por lo tanto también tiene interés de demostrar a partir de estos espacios públicos la importancia que tiene. Seguimos teniendo la plaza dividida en dos partes, la Plaza de la Victoria y ahora esta otra que pasa a llamarse Plaza de Mayo por la Recoba Vieja. También tenemos la construcción del pórtico de la catedral que ya hemos citado por parte de Catalén en la primera parte, es decir, el poder religioso con su fijo y su flujo ya quedan incorporados al borde de la plaza en la imagen que tienen actualmente. La construcción del Teatro Colón en ese otro lateral, la construcción de una de las primeras estaciones de ferrocarril, la estación central, al borde y en directa vinculación con la plaza en sí, la transformación de lo que queda de los edificios del fuerte como sedes del gobierno central, primero la construcción del edificio de correos, después la construcción del primer edificio que es la casa de gobierno y finalmente la construcción del arco que une ambos edificios y transforma todo el conjunto en lo que conocemos actualmente como la Casa Rosada. También la construcción de las aduanas, tanto una aduana por este lateral como la nueva aduana en la parte posterior, y sobre este lateral el primer edificio del Congreso. Además hay una serie de comercios que por supuesto son todos los que se ubican en este plano sobre los laterales de la propia plaza. En este proceso, uno de los que participa más activamente durante justamente ese interludio que separa a Buenos Aires de la Confederación es el ingeniero arquitecto Prilidiano Pueyrredón, quien en 1854 y bajo el gobierno de Pastor Obligado interviene en la Plaza de Mayo, le incorpora toda la parquización. Todavía están viendo específicamente en este grafiquito la parte de la Plaza de la Victoria, y aparte de incorporarle todo el verde, también le incorpora las fuentes y el alumbrado. Cuando la municipalidad de la ciudad se defina como tal, se conforme como tal, su primer intendente va a ser Torcuato de Alvear y él se encarga sobre todo de esta unificación de la imagen de la plaza en sí. Además de solicitar la terminación de el edificio de la Casa Rosada a partir del arco central de Tamburini que después vamos a ver, se termina de demoler la Recoba Vieja, se organiza mejor la parte del puerto y se conforma ese plan de mejoras que hemos visto en el plan anterior. La mayoría de los edificios va a continuar con la idea de incorporar el lenguaje neoclásico. Ya lo ha hecho la catedral en ese punto.
Hay una importante intervención sobre el edificio del Cabildo al que lo van a adaptar a su nueva función de Tribunal de Justicia y la incorporación de esa torre, que es un tanto desproporcionada para el resto del desarrollo del edificio en sí, ejecutada por Pedro Benoit, el de La Plata. Y de la misma forma, el resto del edificio que tengo sobre el frente opuesto, sea la Casa de Gobierno o el edificio de Correos, como también el primer edificio del Congreso, van a ir adoptando esos lenguajes que hacen alusión a los distintos periodos de la historia, sobre todo para dar a entender la importancia y la jerarquía de cada uno de ellos. En general van entre neoclásicos más o menos puros hasta neobarrocos de singular importancia. Entonces, si queremos ver más o menos cómo es la imagen, esta es la que vamos a empezar a dejar. Todavía tengo la recoba ahí construida, pero ya tengo el edificio de Correos por allá atrás y el edificio del teatro de este lado y una parquización que da cuenta de la incorporación de esa cuestión del higienismo que también ya hemos revisado. Mientras que si miro para el otro lado de la plaza, y en el esquemita de este lado se ve más claramente, allá está el Cabildo, acá todavía tengo la Recoba, el Teatro Colón, la Catedral, un edificio de la aduana, otro edificio de la aduana, el edificio del Congreso y el edificio de Correos, y la empieza ahí la construcción de la Casa de Gobierno en sí. La foto les muestra el Cabildo cuando tiene esa torre ejecutada por Benoit, la pirámide de Mayo ahí, y todavía, en este caso, no se ha abierto la avenida de Mayo. Por lo tanto, sigo manteniendo dos plazas, la Plaza de la Victoria y la Plaza 25 de Mayo, ejecutada sobre todo la intervención de las plazas por el arquitecto Prilidiano Pueyrredón, como les mencioné anteriormente. El tercer periodo iría desde 1889, cuando se abre la Avenida de Mayo, esas reformas que va a llevar a cabo sobre todo después Carlos Torcuato de Alvear y también la intendencia de Giraldes. La incorporación de un profesional que se va a encargar de los espacios públicos se va a centrar en la figura de Carlos Tais. En esta última etapa lo que vamos a ver que es efectivamente la apertura de la Avenida de Mayo en relación a la Plaza de Mayo. Cómo se va a terminar de armar el edificio de la Casa de Gobierno, la Plaza Colón, que ahora va a dar no la espalda, sino que se va a abrir sobre el nuevo puerto que está mejor organizado, y una serie de otros edificios que van a empezar a acompañar este espacio que estamos analizando. Ahora sí, la plaza en su conjunto se llama toda ella Plaza de Mayo, completa como la conocemos ahora. El cabildo ha sido seccionado, le han quitado varios de los arcos y le han bajado la torre porque era inestable en cuanto a la construcción. Se ha construido la sede de la municipalidad en dos etapas, acaba en la primera. El edificio del diario La Prensa que vamos a revisar está ubicado en esa posición y ahí más o menos ya tenemos todo el borde de la Plaza de Mayo como lo conocemos en la actualidad. Esto también es parte de lo que propone el plan Beauvoir que les mencioné anteriormente. Este plan de embellecimiento y de extensión de la ciudad se centra sobre todo en los espacios que van a ser escenarios de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Después, recién en 1813, se va a abrir las diagonales que ustedes ya conocen, tanto la diagonal de este lado, la sur, como la diagonal norte. Esta es mucho posterior, es de 1931. Y la organización final de la plaza para llegar hasta la actualidad es el traslado de la pirámide de Mayo a la posición central que hoy ocupa en 1812. Como era la imagen en esa época, la están viendo ahora en una foto. Allá tienen toda la ubicación de las modificaciones que hace Tais sobre la plaza. Es un trazado un poco más orgánico, pero que sigue algunos elementos geométricos centrales. Es un ajardinamiento de influencia netamente europea. La pirámide todavía la tengo ahí, por lo tanto esto es anterior a 1912, pero voy a tratar de ver después en las fotos siguientes, allá al final, la vinculación visual entre la Casa de Gobierno que tengo por este lado y la Casa del Pueblo, es decir, el Congreso, que es la que va a rematar este eje. Este es el edificio de la municipalidad, la catedral y el resto de los edificios que ya conocen habitualmente, y ahí ven parte del Cabildo, lo que ha quedado del Cabildo a partir de la apertura de la Avenida de Mayo.
En sí, ahora si miro para el otro lado, tengo la vista hacia la Casa de Gobierno o la Casa Rosada ya prácticamente entera. Este es el arco que va a unir el edificio del Correo por este lado con el primer edificio del Gobierno Nacional. Por allá estoy viendo la construcción de los edificios que corresponden al puerto en la parte posterior. El traslado definitivo de la pirámide de Mayo hacia su posición central es lo que va a cerrar las grandes modificaciones que vamos a revisar sobre este espacio en este periodo. Miremos ahora los fijos en torno al espacio de la Plaza de Mayo. El primero, y que va a desaparecer a lo largo del siglo, es la Recoba Vieja, porque después aparece otra que, como dijimos, es la Recoba Nueva. Construida en 1803, y terminada hacia 1804, cuando se le incorpora el arco central. La Recoba no es otra cosa que una serie de cuartos que actúan como sirven para instalar comercio, rodeada por una galería perimetral que envuelve a todo el edificio y divide en dos el espacio de la plaza original. Este espacio, que se usa esencialmente entonces para puestos de comercio, está conformado a partir de un módulo de un arco entre pilastras y con una balustrada corrida sobre la parte superior, que sobre el centro, uniendo los dos espacios de los cuartos unos contiguos al lado de otro, a modo de arco triunfal, va a marcar incluso la vinculación entre ambas plazas. En cualquiera de las reconstrucciones que ven de la Recoba, están viendo una de las fotos que ya vimos anteriormente con el teatro atrás, y por allá va a empezar a aparecer los edificios que conforman la Casa de Gobierno. Es un gran edificio que articula a la vez que divide el gran espacio plaza del Colonial, y además le da esa idea de incorporar un edificio que obedece a estas nuevas tendencias de los lenguajes ya historicistas. Cuando nos acercamos más, vemos incluso cómo el elemento que ordena, que es la pilastra, en mayor o menor escala, y genera un módulo, y genera también el elemento que va a subdividir en diferentes niveles, como lo hace el academicismo, es lo que ordena incluso el resto de la fachada de la ciudad, lo que la ciudad muestra hacia el espacio público. En horizontal o en vertical siempre podemos generar un módulo o identificar un módulo, y repitiendo ese módulo se ordena el espacio público de la ciudad. Tengan en cuenta también que las mayorías de las ordenanzas y de los planes que vamos a revisar o que ya les he mencionado, tienen en cuenta eso, el embellecimiento de la ciudad, la estética de la ciudad fundamentalmente, además de incorporar las primeras infraestructuras que hacen a esta organización del espacio público, sea el equipamiento, el alumbrado, bancos, arbolados, jardines, etc. Veamos otro fijo que en este caso se modifica. El edificio de la catedral es construido y reconstruido sucesivamente, es decir, es un fijo que se va como reconstruyendo a medida que los edificios se van demoliendo por alguna falla estructural sobre todo, y el que se construye a lo largo del siglo XVIII de la mano del proyecto de los jesuitas Primo Levi, se termina por demoler en 1770. Hacia 1791, ya casi iniciando el siglo XIX, se construye el nuevo edificio de la catedral que ustedes ven ahora, sin terminar en el caso del dibujo que ven en la parte superior, y ya terminado con el pórtico que se le agrega en 1822 a instancias de Bernardino Rivadavia y diseñado por Próspero Catelén. Este es un francés que, siguiendo obviamente el modelo francés de muchos de los edificios que son institucionales, civiles, pero que se va a adaptar en este caso a un uso religioso, es como una confluencia de flujos, en ese caso en la idea de resolver la fachada de la catedral. Tiene, además de esta instancia de ser un historicismo neoclásico, que es claro porque es un templo griego directamente, también un significado. Las 12 columnas que conforman el pórtico hacen alusión a los 12 apóstoles, y después se va a incorporar en el tímpano del frontón una escultura, un bajo relieve, un conjunto escultórico que hace alusión
al encuentro de José y sus hermanos, es decir, al encuentro de todas las provincias que conforman el actual territorio nacional. Es decir, que lo que estudiamos en esta instancia es lo que corresponde al pórtico de la catedral, que es lo que tienen marcado acá. El pórtico propiamente dicho y la primera parte lo que corresponde al nártex de la iglesia, que es el elemento que se le adosa esta parte al edificio que ya estaba construido. Del lenguaje neoclásico, la imagen ya en foto se los muestra directamente, genera entonces un espacio intermedio entre la calle, la vereda y el acceso propiamente dicho al edificio, mientras que el interior sigue manteniendo la misma imagen que tenía el edificio original, es decir, el último edificio que se construye. No tiene todavía en la primera parte del siglo XIX toda la ornamentación que también es historicista y que corresponde a la última etapa del siglo XIX, es decir, que el edificio sigue sufriendo transformaciones, el fijo sigue transformándose a lo largo de todo este periodo. El edificio del Cabildo de Buenos Aires es uno de los fijos más singulares que están sobre el borde de esta plaza. La Plaza de la Victoria, que todavía la imagen la ven sin ninguna intervención. El Cabildo llega a principios del siglo XIX con una intervención del ejército Blanqui, que es el que define esta torre central, los dos laterales con 5 arcadas cada uno de 2 niveles, y sobre esa torre principal que tiene el reloj, este frontis curvo da una idea de que efectivamente Blanqui ha sido el autor de esta intervención, dado que sus obras repetidamente incluyen este recurso. A partir y sobre la base de esta imagen del edificio, se van a generar las siguientes modificaciones durante el siglo XIX. Hacia 1878, el Cabildo es modificado por Pedro Benoit para transformarlo en la sede de tribunales para la nación. Si se fijan, el edificio en su totalidad es el que les muestra la planta y el recuadro es el edificio que se mantiene actualmente. A partir de un eje de composición que lo puedo hacer pasar para acá, es decir, donde se ubica exactamente la torre, esta torre adquiere mayor dimensiones en vertical, se le agrega prácticamente un cuerpo y medio con el reloj en la parte superior, y el cuerpo central del edificio en esta disposición es el que va a recibir los mayores recursos del lenguaje. Es decir, estoy viendo que van a empezar a usar unas dobles semicolumnas y también una serie de pilastras y de rehundidos sobre los pilares de la planta baja y de la planta alta, que hace la ornamentación propia del neoclásico de este periodo. El edificio mantiene una presencia como fijo dentro de ese borde, pero queda relativamente desequilibrado respecto a la imagen original que tenía el Cabildo. Esta situación se va a mantener durante no mucho tiempo y sobre todo va a ser el límite de esta Plaza de la Victoria, intervenida efectivamente con una influencia de un ajardinado francés que todavía la muestra sin la apertura de la Avenida de Mayo, más o menos por esta altura, más o menos ahí, después se va a abrir la Avenida de Mayo. El edificio sigue siendo un fijo importante, aunque ya no tenga el mismo flujo inicial. Llegamos a la última etapa en este periodo, cuando se abre la Avenida de Mayo de este lado y después posteriormente la diagonal norte de este otro, la diagonal sur, perdón, de este otro lado. De esta forma el edificio se le amputan, se le eliminan 3 arcos de cada lado y después se le suprime en la torre por cuestiones de estabilidad. Acá pueden ver en más detalle, más de cerca, esos dobles columnas sobre pedestal y todo el elemento de ornamentación que corresponde a los historicismos, en particular a ese neoclásico entre Renacimiento y manierista, que es lo que ornamenta el edificio en esta instancia. El Cabildo queda así fuera de escala en el contexto de todo el borde de la Plaza de Mayo, e incluso el edificio que tienen atrás, que es la legislatura, es lo que parece de mayor importancia, porque es el espacio que ya no tiene más el flujo del Poder Ejecutivo, sino que lo ha abandonado y ha pasado a otro fijo que se está terminando de construir exactamente en el lado opuesto de la misma plaza. Sobre el lateral de ese Cabildo y ya al momento de abrir la Avenida de Mayo, aunque se inicia en realidad a partir de edificios que son preexistentes, se va a ubicar el nuevo Palacio Municipal, que suele pasar desapercibido.
pero que es una obra inicial de Juan Busquiazo, a pedido de uno de los intendentes de Bolini, y que se inicia a partir de 1890 al 93. Primero se construye un sector, el que da sobre la Avenida de Mayo. Esta es la portada principal, y después se termina de construir el lateral que tiene sobre la diagonal. El edificio parece compuesto como en tres partes. Si ustedes lo ven, tienen un cuerpo principal que da sobre la avenida, otro cuerpo que rota sobre la esquina y otro cuerpo que genera la fachada, que es esta que tienen acá, sobre la catedral al frente y la diagonal en ese sentido. Tienen en común, por supuesto, la partición de basamento, desarrollo, coronamientos con mansardas francesas, por eso esto sería un neoclásico más de influencia francesa, que va concentrando la ornamentación tanto en los pabellones centrales como en los pabellones de borde. Y en esos pabellones principales es donde se colocan las respectivas cupulitas. La municipalidad llega hasta acá. Este es el edificio de la prensa que vamos a ver después. Este es otro edificio privado, y la mayoría de estos edificios también, tanto en las plantas superiores sobre todo, están destinados a ser edificios de renta. Si el edificio de renta suele tener un uso mixto, además de ser comercial o de tener algún fin productivo más, sea oficinas o sea alguna institución, suele tener además departamentos para alquilar. La idea del departamento a partir de la incorporación del ascensor es una tipología más dentro de todas las residenciales. Si miran específicamente el edificio de la municipalidad, tienen un ingreso jerarquizado sobre la esquina, que es este, y otro ingreso jerarquizado sobre la Avenida de Mayo, que es este. Hay una serie de núcleos que corresponden a las escaleras, sobre todo en los accesos, y una serie de patios de aire y luz a donde ventilan las series de oficinas que van a conformar todo el sistema. Normalmente los espacios más significativos son los que se ubican en las esquinas, las oficinas de mayor jerarquía, y también sobre los ingresos directamente. Vean cómo sobre los ingresos es donde el lenguaje alcanza o doble altura o se complejiza en esta ventana casi termal y en ese como templo que tiene en la parte superior, y la cúpula también tiene mayor desarrollo. Esta parte de la cúpula ya en la actualidad no existe más. Integrada dentro del borde de la Plaza de Mayo, ahí está la catedral, ahí tienen el edificio completo de la Municipalidad de Buenos Aires original. Más de cerca, sobre la esquina, el pabellón de borde, con otros dos pabellones de menor escala que se vuelven a repetir en ambos extremos, el pabellón sobre Avenida de Mayo y el pabellón de ingreso sobre la diagonal, que vuelve a ser este. Ahí tienen sobre el eje la superposición de elementos que están como incorporados a ese gran arco, que tienen por dentro otros tres niveles. Esta relación de una escala mayor con escala menor es netamente manierista, por ejemplo, mientras que la parte de las mansardas corresponden a esa influencia del neoclásico francés. Al lado del edificio interior, como les mostré recién, se ubica la sede del diario La Prensa, construido a partir de 1898 por José Cepaz, a pedido de José Cepaz, que era su dueño, por los arquitectos Agote y Gainza, a partir de planos que provenían, igual que toda la estructura y la mayoría de la ornamentación que tiene el edificio, desde Francia. El edificio es un edificio directamente académico, y en cuanto a los neos que va a usar, dado esa sensación de jerarquía y de seguridad que quiere implementar, van a obedecer al barroco, es decir, un edificio que es neo-barroco prácticamente en su totalidad. El edificio se organiza a partir de un ingreso jerarquizado, que es el hall de distribución que tienen ahí. Hay un acceso que va a estar sobre el eje principal de composición, en la foto y en la reconstrucción. Y a partir de ahí, si se fijan, hay una serie de núcleos de escaleras que están marcados en el corte, que son los que vinculan el desarrollo de todo el edificio. Toda la parte inferior de subsuelo se deja para los servicios y la imprenta. El acceso principal está ahí y vincula en el primer piso todo lo que corresponde a la redacción y a la administración del diario. Mientras que en los niveles superiores están las oficinas de mayor jerarquía, y en la parte posterior, porque el edificio se accede desde Avenida de Mayo y después atraviesa toda la manzana y da sobre la calle posterior,
se va a ubicar esa localización sobre el segundo nivel, el gran salón de recepción y de bailes y de eventos que tiene el diario, más las oficinas que obedecen el resto de la confección, de la elaboración del diario en la parte superior. Incluso hay viviendas también en la parte superior. La estructura que están viendo tanto en hierro como en madera, que corresponde a la estructura de las mansardas, se corona con esa farola y en la parte superior aparece una Palas Ateneas, una diosa griega que es la de la sabiduría que guía el desarrollo de este trabajo que es el de la prensa. La prensa en sí es uno de los primeros diarios que va a tener la República Argentina. Toda la ornamentación que están viendo se va a ordenar de acuerdo a las reglas de la academia, es decir, que acá tengo un basamento, un desarrollo en varios niveles y un coronamiento que va a incluir estas mansardas a la francesa. Acá tengo el cuerpo principal y los dos cuerpos laterales, y sobre el eje de composición está ubicado el ingreso. La utilización de farolas, tanto en el nivel inferior como en algunos de los niveles superiores, hace alusión también a esta nueva infraestructura, y la linterna también ejecutada en bronce, dado que el periodismo es el que guía todo el devenir de la nueva república, forma parte de este discurso más contemporáneo y moderno para la época. Todos los elementos también de ornamentación, sean guirnaldas, sea una serie de elementos que van conformando los balcones corridos, el balcón principal y el balcón corrido de la parte superior, el uso de pilastras dobles, el uso de todos esos frontones semicirculares y a veces quebrados, también tienen directa alusión al barroco. Siendo eso entonces la descripción en fijo, de este fijo que es nuevo, además hay un solo gran patio de aire y luz sobre el que se van vinculando todas las actividades que mencioné antes. La fachada es la que atrae en mayor medida la atención. Los elementos de ornamentación que les he mencionado antes se van repitiendo módulo a módulo y son muy ricos, tienen mucha jerarquía en cuanto a los materiales que han sido utilizados, todos traídos por supuesto desde Europa, y mientras uno más se acerca va descubriendo más detalles. Por ejemplo, el águila que está en la parte superior del reloj, y de nuevo esa imagen de Palas Ateneas con una linterna que es la que anuncia frecuentemente, igual que la linterna que actúa a modo de faro, las noticias más importantes y más urgentes de cada día. Entre los espacios más significativos que tiene el edificio en sí, si se fijan en las que ahora tienen en la imagen, está el Salón Dorado, que es una copia de uno de los salones de Versalles. Ahí hay una clara alusión de estos procesos de transculturación, de estos flujos que pasan entre territorio y territorio. La sociedad de Buenos Aires quiere vivir al modo de París y por lo tanto copia el mismo fijo para tener entonces los mismos flujos. Cualquier descripción es vana, porque ya la conocen a partir de el Palacio de Versalles que estuvieron en segundo año. Vale decir solamente que los módulos que van marcando esos pares de columnas están después sobre doradas al oro, y que toda la ornamentación proviene tanto de París como en parte ejecutada por pintores locales. Los dos espacios urbanos que estamos siguiendo entonces, por un lado está la Plaza de Mayo con ese fijo en continuo cambio que es la Casa de Gobierno, y en el otro extremo la Plaza del Congreso con el propio Palacio de Congreso como nuevo fijo. La Casa de Gobierno empieza a ser construida a partir de los edificios del primitivo fuerte. Acá tienen el borde de ese fuerte y la planta actual de la Casa de Gobierno con la planta de la aduana de Taylor en la parte posterior. Retomando la planta completa del conjunto, acá aparecería la planta del edificio de la primera Casa de Gobierno, la planta que corresponde al edificio de Correos, y como vínculo entre esos dos, el arco que después va a diseñar para enlazar los dos edificios, Tamburini, terminando de armar el actual edificio. La fachada que tiene en la parte superior sería la fachada completa del mayor desarrollo de la Casa de Gobierno.
a la Casa de Gobierno de ingreso por una serie de espacios que van a dar ingresos siempre de jerarquía en función de los espacios que representan el Poder Ejecutivo de la Nación y que me van a derivar hacia los dos laterales ingresando a ambos edificios que han sido enlazados por este arco. Los de este lateral son los de mayor importancia. Acá hay otro ingreso que también es significativo, que me permite acceder a una serie de ingresos que me llevan a las dos escaleras monumentales y de ahí al Salón Blanco, que es el espacio más representativo del conjunto. Hay un patio que está diseñado también al modo renacentista, casi manierista, el patio de las Palmeras, que es uno de los espacios abiertos más importantes, mientras que los otros tienen menor jerarquía en su desarrollo. Ambos laterales también son singulares en cuanto al desarrollo de cada una de sus fachadas, siendo este lateral el que ha sido suprimido en parte de su extensión, este módulo ya no existe, mientras que la parte que del río inicialmente tenía un dentado similar a esto que ha sido completado a lo largo del tiempo. Esta otra fachada es la que está jerarquizado por un ingreso resaltado. Siguiendo la tradición académica, el edificio tiene en su fachada un planteamiento de basamento, desarrollo y coronamiento. El coronamiento marcado por una mansarda a la francesa, el basamento marcado por el desnivel, sobre todo que tiene el edificio entre la parte que da a la plaza y la parte que mira el río, y en vertical módulos que destacan, que son los ingresos originales a los primeros edificios, los pabellones de esquina y el gran arco monumental de la entrada. Este arco de triunfo tiene en el centro un arco de triunfo, la manera romana propiamente dicho, con muchos recursos que son entre neo-renacimiento y neomanierismo, siendo ese neo-renacimiento lo que predomina en todo el conjunto. La parte posterior tiene exactamente lo mismo y se advierte ahí el nivel que se le va agregando por el desnivel que tiene el terreno en el que se ubica el edificio. Siempre hay una sucesión de arcadas que marcan en general el ingreso al edificio, sea por este lado o por este lado. El conjunto en la foto que ven abajo se inicia entonces a partir de los edificios que restan del fuerte, el primer edificio de correo y el enlace entre este edificio y el primer edificio que corresponde a la gobernación. La foto les va a mostrar la casa rosada completa, de extremo a extremo, a partir del arco de triunfo que incorpora el Tamburini, con el edificio de correos por un lado y el edificio de la primera casa de gobierno por el otro y por atrás el río. La plaza ya jardinada nos indica que estamos en la última parte de este siglo XIX. Más de cerca, la misma fachada les muestra el centro, que es el arco ese de triunfo que va a proponer Tamburini para su enlace. Por un lado, la casa de gobierno inicial y por allá atrás la casa de correos. El basamento, el desarrollo y el coronamiento, marcado siempre por las mansardas, va a destacar el pabellón central, los pabellones en esquina y los pabellones de ingreso que corresponden a los primeros edificios. La diferencia entre ambos bloques son el balcón abierto que tiene el edificio inicial de la gobernación y las ventanas cerradas que ocupan el segundo nivel del Palacio de Correos. Los recursos son siempre más neorrenacentistas en ambos laterales y un uso más de recursos que responden al neomanierismo en el caso del arco central. Hay algunos elementos más que pueden asociarse al barroco, pero esencialmente son recursos neomanieristas como esas columnas que están sosteniendo el propio arco y cómo se apoya, casi una serliana que va generando la diferencia entre el dintel y los arcos, etc. En el lateral, el otro ingreso jerarquizado, que es el segundo ingreso principal, adelanta esta logia de arcadas, que son después las que dan paso a dos espacios más que permiten acceder a las escaleras que llevan hacia el Salón Blanco que está en esa posición. Siempre hay un módulo que repetido me permite generar toda la fachada en su totalidad. Los interiores de la casa de gobierno, los que voy a usar son en blanco y negro y son interiores que corresponden a fines del siglo XIX, dado que en la actualidad están excesivamente modificados.
les indique el uso de recursos que provienen todos de la arquitectura europea, desde los neobarrocos que van a ver en cualquiera de las habitaciones, el uso de todo lo que sea instalaciones nuevas para resolver este jardín de invierno en el interior, más el desarrollo de las escaleras, siempre a modo imperial. Esta es la rama que sube, estas son las dos ramas que se abren, la ornamentación casi pompeyana que tienen ambas escaleras y los plafones de los cielos rasos trabajados siempre al modo barroco. La ornamentación va a marcar entonces la jerarquía que tiene cada uno de estos espacios. Las escaleras son los puntos singulares en el lateral que corresponde a la primera casa de gobierno. Ya el acceso propiamente dicho, que es el que está de este lado, corresponde a los espacios del arco de tamburines. El uso de mármoles, el uso de revestimientos que imitan mármoles y los plafones que están ornamentados siguiendo la influencia tanto del Renacimiento como del manierismo y en general sobre dorados, son los que van a marcar cada uno de estos espacios que representan el poder ejecutivo nacional. El patio de las palmeras, como les mencioné inicialmente, va a ser uno de los espacios abiertos tipo patio más trabajados a partir de una sucesión de serlianas en planta alta y en planta baja, mientras que sobre el lateral de la planta alta tienen ahí un recurso que son las mamparas vidriadas de influencia claramente francesa. La mayoría de los materiales provienen siempre desde Europa. El espacio quizás más jerarquizado de todo el conjunto es el salón blanco, salón que está ornamentado al modo de Versalles, por lo tanto la influencia de nuevo es neobarroca. El predominio del clasicismo en todos sus repertorios, sea Renacimiento, manierismo o barroco, es lo que más va a usar casi todos los espacios de la Casa Rosada. El segundo edificio, esta vez un fijo nuevo, es el que remata el eje que estamos terminando de desarrollar. El Palacio de Congresos, que sale a concurso, va a ser ganado por Víctor Meano y a su muerte va a ser terminado por el arquitecto Julio Dormer. Va a ser terminado a partir del año 1904, en que las obras van a continuar, y en respuesta a esta necesidad de darle sede a la Casa del Pueblo, que es en esencia el Palacio de Congreso, lo que necesita esta sede es espacio para que sesione la Cámara de Diputados, que representan a todas las provincias, y la Cámara de Senadores, que representan equitativamente a toda esa población. Entonces, a partir de un eje de jerarquía principal, voy a volver a leer a partir de la Plaza del Congreso. Siempre la plaza es lo que precede al edificio, al fijo institucional. Un acceso que primero va a resolver una diferencia de nivel significativa y después de 1 y 2 salones va a llegar al centro del desarrollo del sistema, que es donde se apoya la cúpula propiamente dicha, que es la que se ve desde afuera. Esta es la escala urbana que tiene el edificio, esta es la escala interna que tiene el edificio. Para lograr que este sistema se mantenga en pie, y me voy a detener ahora en la cúpula, el desarrollo en vertical genera un peso superior al resto del edificio. Por lo tanto, el peso ese sobre el suelo va a tender a hundirse en ese sector. De allí que el sector central del edificio tenga un cimiento que es una cúpula invertida al modo romano, la cimentación, que equilibra entonces el sistema de fuerzas en ese sector. Sobre el eje transversal voy a ubicar la Cámara de Senadores y sobre el eje principal la Cámara de Diputados. Esta Cámara de Diputados está precedido por el Salón de los Pasos Perdidos y un salón de menor dimensión hace lo mismo con la Cámara de Senadores. Hay espacios singulares en ambos laterales, uno que sirve como sala de lecturas para los legisladores y otro que sirve de biblioteca. Y en todos esos puntos que están marcados en violeta tienen centros de escaleras. La más importante quizás sea esta. El resto, hay 2 patios que actúan a modo de aire y luz. Son oficinas que se distribuyen a partir de los pasillos que tienen marcados como circulación. Recuerden que la circulación son los que completan las normas de diseño académico. Pabellones de cierre en cada uno de los extremos. 1, 2, 3, 4, y
Otros dos ingresos jerarquizados en los laterales completan el desarrollo de la propuesta funcional del Palacio de Congreso. Elevado en altura, de nuevo voy a tener un ingreso jerarquizado a partir de una escalera. Ese ingreso jerarquizado va escalonando una sucesión de 3 volúmenes que corresponden a los espacios que hemos desarrollado en planta hasta llegar a la cúpula central sobre el salón azul y 2 pabellones en los extremos que son los que cierran el desarrollo de ambas alas. Lo mismo se repite en los otros 3 laterales. En el corte están viendo ese acceso, el primer espacio, el segundo espacio, el paso al salón azul, el salón azul cubierto por una pseudo cúpula que está abierta ahí y deja ver el cielo raso que está por encima en esta otra cúpula que también es falso y finalmente la última cúpula que es la que alcanza la escala hacia el espacio urbano. Por atrás el corte que corresponde a la Cámara de Diputados y ahí en medio, en esa doble altura, el Salón de los Pasos Perdidos. Esta sucesión de espacios que tienen jerarquía en función de quién los va usando y de quién puede ingresar a trabajar en él, va marcando entonces el funcionamiento del propio Palacio de Congresos. En una foto que corresponde más o menos a la época de la inauguración, ven el edificio completo como remate, la plaza del Congreso completa. La plaza es la anexión de 3 plazas en realidad, y cómo la cúpula se destaca en todo el entorno, incluso sobre las cúpulas que se van ubicando en ese momento en ambos laterales de la Avenida de Mayo, mientras que la cúpula del propio Congreso es siempre la que se mantiene con mayor altura. Esa posición elevada, esa relación de jerarquía se ha invertido en la actualidad. Más de cerca, en la fachada podemos volver a analizar el ingreso, que es un templo griego prácticamente perfecto, sobrelevados a partir de rampas para que el automóvil llegue hasta ahí y después baje. Los 2 pabellones laterales que terminan con esas esculturas aladas que representan también a la justicia o algo parecido. Los 2 cuerpos que unen el cuerpo central con esos 2 laterales, en cuyos 2 niveles inferiores aparecen estas columnas que generan un orden mayor. Lo mismo pasa en ese lateral, mientras que por atrás está la subdivisión de los 2 niveles que está abarcando, el último nivel completo que actúa casi a modo de una gran cornisa y finalmente la cobertura tipo mansarda, de no tanta envergadura como la de Casa de Gobierno, pero sí significativa. Detrás del primer sector como de la imagen del templo que tengo en el ingreso, también de orden monumental y mayor todavía, aparece el primer bloque que sostiene en la parte superior un auriga que es un carro que está conducido por 4 caballos, que alude también a esta cuestión de la República, del triunfo de la República, y por detrás aparece el tambor y la cúpula que están situados sobre el Salón Azul. El desarrollo entonces de la escala sobre todo es lo que tiene mayor importancia en el análisis de la fachada del Palacio de Congreso. El interior tiene mayor atractivo en esos espacios donde se realizan las actividades que son incumbencia del edificio. Tanto los 2 salones de sesiones, sea el de diputados por este lado o el de senador por aquel lado, ese espacio que actúa a modo de transición entre el resto del edificio y estas salas principales, como el Salón de los Pasos Perdidos, que lo tienen por acá y que lo tienen acá en una foto original. Vean la diferencia después que hay entre la ornamentación que tenía originalmente y ha ido perdiendo a lo largo del tiempo y lo que se mantiene en la actualidad, y una imagen de la biblioteca totalmente revestida en madera y trabajada igual con los órdenes tradicionales griegos. Ahí tienen una serie de pilastras que hacen la función de columnas sin llegar a serlos exactamente, más la borcería y más la parte del artesonado, todo ejecutado en maderas traídas desde el exterior. Estas imágenes muestran el proceso de construcción del edificio.
Los muros, que son los que resuelven la mayor parte de la carga, están ejecutados a partir del uso de ladrillo, mientras que siempre va a aparecer también como soporte vertical el uso de los perfiles de hierro fundido. Lo mismo va a pasar en la parte superior de la cúpula, donde además va a ser finalmente recubierta con esos casquetes de cobre que le dan en la actualidad ese color medio verdoso. La cúpula en su totalidad va a alcanzar un desarrollo de 80 metros de altura. Las imágenes de ahora les permiten ver el edificio concluido y la cantidad de recursos ornamentales que va a usar están en relación con la jerarquía de la función que representan, es el Congreso de la Nación, y también las posibilidades de construcción que tenía la Argentina en ese momento a partir de ese modelo agroexportador. Eso se puede empezar a leer a partir de estos pabellones de esquinas que ya hemos analizado antes, un basamento ejecutado en granito, el desarrollo que abarca dos niveles a partir del uso de este orden mayor, si quieren corintio, una cornisa que es la que va a bordear perimetralmente todo el edificio, que es la que está más ornamentada a partir del uso de ese dentado que ven por arriba, que se vuelve a repetir en la parte superior, y un tercer nivel con un orden de escala menor, prácticamente una pilastra, que va a resolver las habitaciones de la parte superior. Una cornisa mucho más fuerte es la que cierra la parte superior, los cuatro ángulos con una especie de florones que se abren, y un ángel que va anunciando la libertad posiblemente, va terminando el centro de la cubierta de cada uno de los cuatro pabellones. Lo mismo haría sobre el central, solo que tiene ese pórtico griego sobre el ingreso y este otro elemento levantado como superponiendo bloques más a la romana, que es la base de la áurica que representa a la república que tengo de este lado. Hay muchos otros elementos de ornamentación que se van a ir incluyendo a partir de cada uno de estos niveles. Ir leyendo cada uno de ellos es permitirnos hacer la asociación entre ese presente y ese pasado que en este caso trata de poner en relieve el poder que va construyendo la República Argentina como nación. Ahí están los 80 metros de altura y la cúpula final revestida en láminas de cobre que le dan en la actualidad ese tono más verdoso. Por abajo, la cúpula se lee en una especie de capa, ¿sí? No veo el exterior de la cúpula, que sería que es la que alcanza la altura que antes mencioné. Fíjense los elementos como si fueran ventanitas pequeñas resueltas también a partir de la incorporación de vidrio que permiten el ingreso de la luz, que es esa que ustedes ven por ahí. Hay primero un primer corte de la base de la cúpula a esa altura que deja ver una segunda cúpula falsa que es esta y finalmente la final que estoy viendo en la parte superior. Una serie de esculturas rodean la primera base, dentados a partir de hojas de acanto rodean la segunda y hay un casetanado con otras hojas que tienen unas resoluciones como a partir de bellotas muy pequeñitas, es lo que termina el casquete de la cúpula que parece cerrar el centro en sí. De ese centro pende la araña que representa la producción de la República Argentina en esta época. Toda la ornamentación cuenta continuamente la jerarquía y el poder que construye la nación. Ahí tiene más de cerca el cielo raso de uno de los accesos y uno de esos ángeles tipo la Victoria o quizás la Libertad que va coronando cada uno de los cuatro pabellones. Incluso la base de eso está profusamente ornamentada con una serie de recursos que aluden tanto a lo griego como a lo romano. Las dos salas, tanto las de senadores como las de diputados, tienen cielos rasos que incorporan vitrales. Ahí están viendo el vitral central de la Cámara de Senadores, rodeado de nuevo por una serie de cielos rasos ornamentados a partir de estos elementos a modo de tableros que siempre con ornamentación interna van a ir repitiendo el orden que después va a bajar, ahí ya tienen parte de lo que son los muros de cada una de estas cámaras.
Hasta acá revisamos los fijos y los flujos que hacen a esa burguesía terrateniente que manejaba prácticamente fijos y flujos, rugosidades e inercias dinámicas de esta ciudad de Buenos Aires en continua modificación. Pero junto a esto hay otros fijos y otros flujos que son totalmente lo opuesto, aquellos donde viven la nueva inmigración junto a la clase baja tradicional que siempre había habitado el territorio argentino, que son los que están construyendo también estos nuevos fijos y hacen posible a algunos de esos nuevos flujos. Esta construcción continua y también en continuos cambios de las clases sociales en la República Argentina están perfectamente retratadas, expresadas a través de ese nuevo flujo que es la música, la canción, la letra del tango. El tango que como expresión de ese proceso de transculturación muestra todas esas clases sociales. Desde la niña bien que pertenece a una familia muy rica y distinguida y que vive entre el lujo y en un regio palacio de esos que acabamos de ver, hasta la otra clase social que aspira a pertenecer a esta burguesía agroexportadora. Desde aquel niño bien que en realidad es alguien que solamente tiene el berretín de figurar y que cree que lleva dos apellidos y que por eso puede entrar en este mundo, hasta la otra niña, la que ya no tiene ningún tipo casi de redención y que además lo que se le recalca es que viene de ese conventillo que es el otro extremo de este proceso arquitectónico que estamos tratando ahora de analizar. Y se lo recalcan en esa última parte de la letra del tango donde dice, y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana para poder pagar la olla, con pobreza franciscana, en el triste conventillo alumbrado queroseno. Ese triste conventillo es el que no tiene ninguno de los recursos arquitectónicos que acabamos de ver y en donde el flujo es mucho más importante que el fijo, mientras que todos los fijos que hemos visto se concentran justamente en la expresión jerarquizada de ese fijo para hacer todavía más importante esos flujos y esas inercias dinámicas.